Hola, yo soy Ángel y esta es mi evidencia 1 de Física 1, Cinemática y Dinámica. Ok, para empezar vamos a explicar el primer caso, que es velocidad constante positiva. Vamos a asignarles valores al hombre móvil, como por ejemplo aquí. Bien, los valores son -8, 4 y la aceleración es en 0 para que sea constante. Ahora le damos pause y como vemos el hombre se mueve de -8 a 8, del árbol a la casa. Ok, ahora vamos a hacer las gráficas. Vamos a hacer la demostración, como por ejemplo esta es igual a la que yo hice, ¿sí? Para esto utilicé esta ecuación de posición en x en función del tiempo, pero si la velocidad, pero como la velocidad es constante, entonces a tiende a 0 y el resultado es esta, es esta ecuación la que utilicé, en donde x, donde la posición inicial es esta, bien, y pues solo sustituir los valores para poder sacar esta tabla. Ok, ahora la diferencia entre esta y esta gráfica yo creo que no es ninguna porque las dos son iguales. Y mi propuesta como planteamiento de propuesta de solución sería esta gráfica. Y esta gráfica nos representa que en tantos tiempos, como por ejemplo en el segundo 0, hubo una posición de -8. En el segundo 1 hubo una posición de -4 y así. En el segundo 2, una de 3, una posición 0, en el segundo 3, una posición 4 y en el segundo 4, una posición de 8, positivo. Bien, ahora pasamos a las gráficas de velocidad. Bien, ahora le damos play. Bien, aquí como por ejemplo vemos que la velocidad es una línea recta sobre el eje de las X y es positiva, ¿sí? A lo mismo que en la gráfica que yo tengo. Como hice para poder sacar mi gráfica, simplemente implanté la ecuación de velocidad de v en función del tiempo, donde v es igual a, donde velocidad es igual a posición inicial por aceleración por tiempo. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración es 0 y el resultado sería pues esta ecuación, donde la velocidad es igual a la velocidad inicial, que es constante. Solo sustituí los valores y obtuve esta tabla, ¿ok? Las gráficas, la comparación mía sería que las dos son iguales. Como vemos, esta misma gráfica y esta gráfica de velocidad tiende a ser la misma. Y pues el planteamiento de propuesta que puse fue esta gráfica, igual que en la otra, donde en el segundo 1, 2, 3, 4 y 5 la velocidad siempre fue la misma, siempre fue positiva y quedó en 4. El tiempo final fue 4 y la velocidad final fue 4. ¿Ok? Ahora, en la gráfica de aceleración, la aceleración es 0 para que fuera constante. Eso ya venía denominada en Blackboard. ¿Ok? Lo único que hice fue pues sustituir estos valores de 0 en mi tabla para poder construir esta gráfica que vemos aquí. Bien, vamos a darle play al hombre móvil para ver la aceleración. Como vemos, la aceleración siempre se estuvo en el eje de las X, en el 0, aquí. ¿Sí? Mi comparación entre esta y esta es la misma. Las gráficas del programa y mi gráfica que implementé son iguales. ¿Sí? Ahora,
el valor de la velocidad y su posición final. Del caso 1. Del caso 1, el valor de la velocidad, simplemente implementé la fórmula de pendiente es igual a tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto para mí sería de aquí a aquí, que es la posición, la posición final y la posición inicial. De la posición inicial a la posición final hay 16 y pues lo implementé con los segundos del 0 al 4 y lo sustituí por esto, ¿sí? Donde m es tangente de 0, es tangente, y sustituí el cateto opuesto por 16 y el cateto adyacente por 4 y me dio un resultado de 4, ¿sí? Y pues a eso le apliqué la tangente inversa y me salió este resultado de 75.9637 y el valor de la velocidad es 4, que lo, lo mismo en la velocidad final, ¿sí? Bien, ahora la posición final es donde acabó el hombre móvil. Como vemos, inició en -8, la posición inicial era -8 y su posición final pues fue 8. La fórmula que implementé fue esta, que es posición final es igual a posición inicial más área, donde sustituí valores del área, que es base por altura, que sería 4 por 4, me dio un área de 16. A esos 16 implementé esta fórmula de la posición final, que es igual a la posición inicial más el área. Y pues su posición final me dio a 8. Ahora, ¿por qué no aparece la flecha del vector de aceleración? Yo creo que no aparece porque ¿cómo se dice? La aceleración la tenía igualada a 0 y porque no había curvas. Por eso. Ahora vamos a pasar al caso 2 de la velocidad constante negativa. Ahora, aquí vamos a darle play al hombre móvil. Pues bueno, ahí vemos que pues se desplazó de 8 a -8, que son los valores que dieron, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se sustituye esta gráfica? Usando esta ecuación de posición en función del tiempo para sacar el caso de la velocidad, el caso que la velocidad es constante y por lo tanto pues la aceleración fue igual a 0 y me quedó esta fórmula, donde x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿ok? Y pues sustituí valores y obtuve esta tabla donde el tiempo final fue 4 y la aceleración final fue -8, como aquí lo vemos. Su posición final fue -8, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia tengo entre esta gráfica y esta? Pues ninguna, la verdad se me hacen súper semejantes. Y el planteamiento de propuesta pues viene siendo la misma gráfica que vemos aquí. Esta gráfica de posición donde mido de color blanco del 1 al 5 el tiempo y vemos que en el segundo 1 se mantenía en +8 y para los 4 segundos, para los 5 segundos, bueno los 4 porque inició en 0, ya tenía su posición final en -8, ¿sí? Ahora vamos a ver la gráfica de velocidad, ¿sí? Le damos play al nombre móvil. La velocidad pues fue siempre -4. Por eso vemos que la gráfica que está en el hombre móvil, vemos que está sobre el eje de las X en negativas, abajo, en posición de las Y negativas.
¿sí? Ahora, ¿qué hice en esto? Hice una ecuación de velocidad en la función del tiempo, donde la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, en donde la velocidad pues es constante, ¿sí? Y la aceleración pues es igual a cero. Ahora, implementé esto y saqué la tabla que tengo aquí, que es tiempo y la velocidad. El tiempo final fue 4, en la aceleración final fue menos 4. ¿Ok? La diferencia entre esta y esta gráfica pues son súper semejantes. Ahora mi planteamiento de propuesta viene siendo también el mismo, donde del 0 a los 4 segundos hubo una posición en todos igual en menos 4. ¿Sí? Vamos a dejarle aquí para ver que si sustituí bien los valores. Aquí está 8, 8 menos 4 y 0. Bien. Ahora vamos a pasar a la gráfica de velocidad. Perdón, a la gráfica de aceleración. En la gráfica de aceleración vamos a ver que la aceleración ya la implementó Blackboard, que era 0 siempre. Entonces la aceleración cuando tiende a 0, pues lo sustituí y obtuve esta gráfica. Vamos a ver en el hombre móvil. Como vemos, la aceleración siempre fue la misma y se obtuvo sobre el eje de las X. ¿Sí? ¿Qué diferencia tengo entre esta y esta tabla? Pues ninguna, las dos son súper semejantes. Para la gráfica de aceleración en función del tiempo, debido a que la velocidad es constante, la aceleración pues en cero, solo sustituí los valores. Y mi planteamiento de propuesta fue lo mismo, esta gráfica, donde vemos que al transcurso de los segundos que vienen pintados aquí en color blanco, la aceleración siempre fue la misma, cero. ¿Ok? Ahora, el valor de la velocidad y posición final del caso 2 la obtuve así. Bien. Y utilicé esta fórmula de la pendiente es igual a tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo sustituí eso? Pues bueno, el cateto opuesto viene siendo la amplitud entre la posición inicial y la posición final. ¿Sí? ¿Cuánto tramo hay de ahí a aquí? Pues 16. Y utilicé como cateto adyacente el tiempo, que es de 0 a 4. Y lo sustituí 16 entre 4, pues me dio 4. Saqué la tangente de 4 inversa y me dio 75.9637. El valor de la velocidad es 4, como lo podemos ver aquí. El valor de la velocidad me dio menos 4. ¿Sí? Ahora, la posición final. A posición final sustituí esta fórmula, donde posición final es igual a posición inicial más el área. El área donde sustituí valores fue base por altura, que era 4 por menos 4, que me dio menos 16. El área de menos 16 y luego implementé esta fórmula de 8 más menos 16 es igual a menos 8. La posición final es menos 8, como lo podemos ver aquí.